para que no salga en la foto, para que no salga en la grabación, vamos. Bien, yo dicho esto, voy a presentar a los ponentes. Tenemos a la compañera Isabel Calvo, trabajadora a domicilio en personas con dependencia. Una joven mujer trabajadora por la dignidad del servicio de atención domiciliaria, atendiendo a personas en situación de dependencia, miembro de diversas asociaciones y todas encaminadas a la atención de esas personas. Activista por la lucha social del sector de la dependencia, tan olvidados por las administraciones públicas, pero no por las personas que trabajan con y para ellos. Y del otro lado tenemos al compañero Juan Carlos Payo. Este hombre es miembro de Prometeo, Asociación de Hombres por la Igualdad, que a su vez forman parte de la plataforma de León de Lunes sin Sol contra la violencia machista, activista y defensor a ultranza de los derechos humanos. Sin más preámbulos, voy a dar la palabra a Isabel Calvo. Y gracias a todas y a todos por estar aquí en esta reunión, en esta asamblea. Hola, buenas tardes. Gracias, Juan Antonio. Disculpa, Isa, es que va a hacer la introducción, la hace la compañera Isa de Lugo y luego ya te da la palabra a ti. Ha sido un fallo de Isabel. Isabel. No, vamos a ver, tiene que intervenir ya ella y después es cuando entra el otro ponente y después es cuando voy yo con lo de las normas. ¿Vale? Entonces, adelante Isabel Calvo. Vale, por eso siempre pongo Mafalda, porque Isabel es un nombre muy común y por eso Isabel o Mafalda. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Juan Antonio, por la introducción. Sigo diciendo que me llega al alma lo de joven. Hacía mucho tiempo. Así que muchas gracias. Gracias a Ascensión y a Isabel, a Javier, bueno, a todos, no quiero dejarme a nadie por esta invitación tan grata y espero pues estar a la altura. Espero que se me entienda lo que voy a exponer. Y bueno, pues como sabéis, estaremos luego sujetos a cualquier tipo de pregunta. Así que bueno, pues allá voy. Me llamo Isabel, bueno, lo acabamos de decir, soy técnico sociosanitaria, llevo 13 años trabajando en el sector. Trabajo con personas que están valoradas por la ley de dependencia, la mal llamada ley de dependencia, para que no me regañe Javi, que es la ley de promoción de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Mi trabajo consiste en hacer todo lo posible para que al usuario que voy a atender en esas horas no le falte de nada. Puede ser desde el aseo si está encamado o si no está encamado también el aseo. Puede ser ir a hacerle la compra, hacerle la comida, recoger de manera cotidiana su casa, una gestión de recetas, ver cartas, si tiene algún problema a nivel cognitivo le puedo ayudar a hacer sopa de letras, a estar entretenido, a hacer unos dibujos, a escribir una carta a un personaje imaginario, por ejemplo, porque nos preparan para todo esto porque necesitamos una titulación. Mi titulación, como he dicho en la presentación, es de técnico sociosanitario. Es algo que es obligatorio para poder trabajar, ¿no? Y poder desempeñar el trabajo con gran soltura. Aunque nos hayan obligado a tener todos estos estudios, somos grandes olvidadas, que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, pues esto es más o menos lo que yo puedo hacer en el trabajo, en un servicio de entre hora y media, 2 horas, 2 horas y media, como mucho, más o menos, algo así. Puedo visitar entre 3 y 4 domicilios en mi jornada. Mi jornada es de 30 horas semanal, no es una jornada completa. Y bueno, pues más o menos, pues eso, ¿no? Presto más o menos máximo unas 2 horas y media por servicio. E intento que no les falte de nada mientras que yo estoy allí. Hay que recordar, por supuesto, que el día tiene 24 horas. Nosotras podemos prestarles, pues, eso, 2 horas y media máximo
La otra parte, por supuesto, le queda a la familia. Nosotras no podemos estar las 24 horas con todas las personas dependientes. Ojalá, ¿no? Pudiéramos estar muchísimo más tiempo. Pero bueno, digamos que esta es la parte amable de nuestro trabajo, porque tenemos otra parte que no es tan amable, que es muy ingrata. Es cuando llegamos a un domicilio de una persona que está valorada, y está valorada porque sus informes médicos lo avalan. Es una persona en situación de dependencia, pero llegamos y no necesitan ni que los asees, ni que los bajes a dar un paseo, ni que les hagas la compra, ni nada. Te están esperando para que les limpies la casa, todos los días, de la misma manera. Y este es un gran problema que tenemos las técnicos sociosanitarias. Con todos los años que lleva la ayuda a domicilio impartiéndose en todos los municipios y en la capital de Madrid, quiero recordar, ahora mismo que me viene a la cabeza, que somos más de 15.000 auxiliares en la Comunidad de Madrid haciendo este trabajo. Y a día de hoy seguimos siendo, cuando llamas al portero, dices, hola, buenos días, soy Isabel, y oyes, la chica de la limpieza. Entonces, no tenemos ningún problema en contra de las mujeres que se dedican a la limpieza, por supuesto, pero no es nuestra rama. No estamos trabajando en una empresa de limpieza, estamos trabajando en la atención a domicilio y estamos atendiendo a personas en situación de dependencia. Quiero decir que todas estas personas que usan este servicio para que se les limpie su casa, para que se les planche la ropa a los nietos, aunque os parezca una locura, luego podemos desarrollar todo esto, pero ahí en los domicilios puede vivir una persona dependiente mayor y a lo mejor convive con ella un nieto o una nieta o un hijo o un primo o tal, y es como que ha llegado el servicio de la casa, te van a planchar, te van a limpiar, te van a hacer la cama, hijo mío, tú tranquilo, que ya está aquí la chica de la limpieza. Y bueno, pues es un gran problema, ¿no? Todas estas personas que utilizan este servicio para esto, lo primero, están defraudando, porque esto es un servicio social que pagamos todos de nuestro bolsillo, porque aunque ellos tengan un copago a la Comunidad de Madrid, que todas las personas en situación de dependencia tienen un copago único de 1,37 € la hora, es un dinero que sale de los impuestos de todos, ¿no? Para que se les dé estas ayudas. Pues todas estas personas defraudan. Si nosotras callamos, somos cómplices y jamás avanzaremos. Y a día de hoy está falleciendo más de 100 personas en el ámbito español esperando una ayuda que otras personas, que cuando llegamos a sus casas nos tienen un cubito preparado para fregar la cocina, y cuando les dices que no, dices que es que dicen que ellos han pedido un servicio de limpieza, que cómo le estás diciendo eso, tú no sabes lo que dices, ponte a limpiar, tírame la basura, plancha la ropa de mi hijo, bueno, en fin, una verdadera locura. Quiero decir que somos las que retenemos a las personas en situación de dependencia en sus casas. Ahora mismo la pandemia ha dejado al descubierto que somos un trabajo esencial, infravalorado, pero esencial. Prima más el beneficio que pueda llevarse cualquier empresa a lo que nosotras estemos pasando o lo que estén pasando todos los usuarios. Aquí lo interesante es hacer el servicio, clean, hacer caja y cobrar el servicio y que nadie se dé de baja. Eso es lo que prima para las empresas privadas, que son las que nos tienen contratadas. La pandemia, pues bueno, ¿no? Ha dejado todo esto al descubierto. Nos han declarado esenciales y, sin embargo, nadie habla del auxiliar de ayuda a domicilio. Oímos en las televisiones cómo se habla de sanitarios, de sociosanitarios en residencias, y nosotras hacemos el mismo trabajo, solo que en el hogar. Nosotras, como estaba diciendo antes, acotamos, retenemos a las personas en situación de dependencia en sus hogares, porque creo que cuando todos seamos mayores, a donde nos gustaría estar hasta que podamos, es en nuestros domicilios, en nuestras casas, con nuestras cosas, en nuestro entorno, en nuestro barrio,
porque seguimos conociendo nuestras tiendas, a nuestros vecinos, y en el momento en el que haya que dar ese paso, no tener miedo, porque todo lo que estamos viendo ahora en residencias es horrible, pero porque no hay una infraestructura igual que para nosotras. El día que tengamos que dar el paso todos de ir a una residencia, que no hay que estar en contra, pero hay que retener en el domicilio todo lo que se pueda. El modelo ha fallado, hay que darle una vuelta, tanto a la atención domiciliaria como a las residencias. Y no tener miedo de cuando tengamos que dar ese paso. Entonces, si todas y todos estuviéramos mejor dotados y visibilizados, sobre todo las personas dependientes, cuando las personas dependientes sean totalmente visibles, nosotras, las trabajadoras, y digo nosotras, ahora mismo aposta porque es en gran mayoría un trabajo de mujer, cuando ellos sean visibles, nosotras también lo seremos. Esto es lo que yo pienso. Tengo que decir también, quiero decir que en base a los cuidados, la enseñanza que tenemos es un trabajo de mujer. No pasa nada. No pasa nada. Estamos en la semana de la mujer o la semana de la violencia de género, tristemente. Es un día señalado, ¿no? Y no quiero decir que los cuidados sean de mujer, y no lo quiero decir de manera como que pobrecita, es una mujer la que cuida. No, no pasa nada. Cualquier persona puede cuidar. Sacamos adelante un trabajo muy complicado. Muy complicado. Nada visibilizado y feminizado al máximo. Si hablamos de economía, el sueldo nuestro, lo que es el salario base en una jornada completa de 36 horas, son 900 euros. No llega, le falta un poquito, porque hemos tenido ahora una subida, después de 6 años sin subida. No llega a los 900 euros. La jornada completa puede ser continua o partida. Al ser 7 horas y cuarto de trabajo diario, podemos trabajar, por ejemplo, 5 horas por la mañana, nos faltarían 2 por la tarde porque hay un descanso de 15 minutos, y trabajaríamos, por ejemplo, de 8 a 2 de la tarde y luego de 7 a 9. Con lo cual, conciliación familiar y laboral, cero. Porque estás todo el día supeditada al trabajo y encima dando gracias de que no te falte. Si nos ponemos a pensar, ¿no?, en que lo desarrollamos muchas más mujeres que hombres, se me ocurre pensar, cuando me estaba preparando esto de la reunión, sin que moleste a nadie ni nada, pienso que a lo mejor también es que influye el sueldo para que los hombres se dediquen a esto. No sé, me lo pregunto. Podemos luego hablarlo. Y quizás sea por eso, ¿no? Aprovechando la semana, ¿no?, de la violencia de género, también quiero decir cómo nosotras, cuando llegamos a los domicilios de las personas en situación de dependencia para atenderlos, vemos perfectamente los roles establecidos de hombre y de mujer. Cuando llegamos al domicilio, la mujer, cuando llegamos al domicilio, que es un matrimonio, la mujer siempre está o con algo de la casa o con algo de la comida o preparando para hacer la compra, con la lavadora, siempre con algo relacionado con lo doméstico, ¿no? Mientras que los hombres, cuando llegamos, aprovechan que ya la mujer no está sola y se van a echar la partida. Muy lícito, no digo que esté mal, muy lícito. O están leyendo el periódico, o están viendo la tele. Ahí vemos ese rol, ¿no?, de mujer, casa, y es un círculo vicioso, pero del todo. Es raro llegar a un domicilio en el que veamos que un caballero está poniendo una lavadora. Los hay, muy poquitos, pero es verdad que los hay, sobre todo cuando sus mujeres, cuando sus esposas son súper dependientes y no pueden, y de verdad te están esperando como agua de mayo para que les eches esa mano, ¿no? No sé. Bueno, también vemos cómo viven hijos en esos domicilios y también tienen ese rol establecido de patriarcado, Ahora que vemos cómo
está teletrabajando. Bueno, hay muchas personas mayores que viven solas, hay otras que viven con hijos porque se han separado, porque son solteros, hijos, hijas, me da igual, pero en este caso, hablando de hijo, ¿no? Por este rol establecido, es lo mismo, ¿eh? Es ese sistema patriarcal en el que si estás teletrabajando, por favor, no hagas ruido. Si el hijo, quiero decir, ¿no? Si el hijo está teletrabajando, por favor, no hagas ruido, mi hijo está trabajando, nunca puedes ver la cara de esa persona, si es verdad que hay alguien en esa habitación. Bueno, pues es algo que nos llama mucho la atención, ¿no? Y bueno, pues yo por lo que veo a diario quiero decir que esto es una realidad. Esto es una realidad así tal cual, ¿eh? Y bueno, pues para terminar, quiero decir que estamos hablando de una explotación femenina en cuanto a sueldos y a precariedad. Estamos en el siglo XXI y tenemos una gran esclavitud entre trabajo, casa, niños, cuidados. La persona que se dedica a trabajar como yo, por ejemplo, ¿no? A ayudar a los mayores, puedes también tener padres o suegros y cuando llegas a casa el trabajo continúa. Es como que nunca te quitas la bata, que no pasa nada. Yo he cuidado de mi madre hasta que falleció, he cuidado a mi suegro hasta que lo hemos tenido que meter en un centro porque no podía seguir aquí, porque las cosas se ponen mal. Y bueno, pues es lo que decimos, ¿no? Es como que está establecido y tiene que ser así, pero es para pensar, ¿no? Que vivimos en una esclavitud, las mujeres en el siglo XXI, por el tema de los cuidados. Y todo lo que sea hablar de esa explotación o de esa esclavitud, creo, a mi entender, que es retroceder en derechos. Derechos que tenemos, que no queremos perder, que aunque parezca mentira y aunque estemos en el siglo XXI, hay cosas que han avanzado mucho, muchísimo. La medicina, la informática, tenemos todo en un clic de teléfono o de ordenador, pero hay cosas que las manos no pueden suplir. Vemos ahora, ¿no? En las televisiones cómo hay robots o quieren hacer robots para que hagan compañía en los domicilios. Madre mía, a mí me parece horrible. O sea, que te puede dar incluso una conversación, un robot, ¿no? ¿Qué conversación te puede dar? No tiene sentimientos. Le falta lo que nos corre por aquí a todos, ¿no? Que es la sangre. Y eso, ¿no? El sentimiento. Quiero decir también, antes de terminar, que estamos supeditadas a la élite, a lo que es la clase alta, porque nos tienen subcontratadas empresas de mucho dinero, empresas que se dedican a la construcción, que esa es su rama, no es la geriatría para nada, y les importa poco lo que esté pasando, lo que he dicho antes al principio, ¿no? Que lo importante es hacer un servicio, da igual cómo tú lo hagas y cómo tú te sientas, lo importante es llegar, fichar, trabajar, fichar la salida y cobrar ese servicio. Lo que nosotras sintamos o lo que veamos no importa. Entonces, me pregunto que por qué esto, que es un servicio social, no me refiero a servicios sociales como entidad, sino esto es un servicio social, declarado ahora mismo esencial. ¿Por qué tiene que ser privado? ¿Por qué? Todo lo que sea privado nos priva de todo y lo público es de todos. ¿Por qué tenemos que estar bajo una empresa privada? Porque no podemos estar en los ayuntamientos de cada municipio y tener un contacto estrecho de tú a tú con la trabajadora social, llevar a ese usuario a la trabajadora social, saber de ellos, que no nos priven de sus, por el tema de la ley de privacidad de datos, los estamos atendiendo, somos sus manos, sus ojos, sus pies. Necesitamos un trato cercano que una empresa privada no nos da, porque cuando llamas a la coordinadora, si te atiende, porque no está ocupada, porque son teleoperadoras, están haciendo demasiado trabajo y no podemos tener un trato directo. Y para terminar, también quería decir que hay muchas trabajadoras extranjeras que les ofrecen un puesto de trabajo, un contrato, unos papeles, el estar en regla en un país que no es el suyo, sin olvidar la dureza y la crudeza de eso, y que las esclavizan mucho más, si cabe, que a nosotras. No quiero decir que a la mujer española no la esclavicen, sí,
Pero la mujer extranjera también entra en ese rol de que está sola en este país, tiene que ganar un dinero para poderse pagar una habitación, mandar dinero a su país y se presta a todo. Se presta a todo lo que el jefe le pueda pedir. Y bueno, creo que es algo muy triste porque son personas súper vulnerables. Todas lo somos. Pero si cabe más ellas por la situación que tienen o que traen a sus espaldas. Y ya si entramos en el territorio doméstico, las compañeras que se dedican que son asistentas, sin ir más lejos, en este tiempo que hemos vivido de pandemia, ¿quién ha trabajado? La que tenía papeles y la que estaba contratada. La que no, porque, horror. La gente de élite no quiere que vayamos a sus casas porque vivimos en el pueblo de Vallecas o en Fuenlabrada y estamos apestados. Nos acordonan, ¿no? Porque nos ponen un área perimetral, de aquí no te salgas, que en tu zona estáis todos contagiados por este maldito virus. Bueno, pues esta era mi exposición y espero que se haya entendido. Muchísimas gracias a todos. Juan Antonio, abre el micro. Sí. Bueno, ahora damos paso al compañero Juan Carlos Payo, que ya le presenté anteriormente. Cuando quieras, Juan Carlos, tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a la Coordinadora Estatal de la Defensa del Sistema Público de Pensiones que haya contado con nosotros y en particular a la Plataforma de León y a Manuel Colinas. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer primero una pequeña introducción de quiénes somos Prometeo y qué hacemos. Somos una agrupación de hombres que nuestro objetivo es manifestar y actuar contra la desigualdad entre hombres y mujeres y muy especialmente contra la violencia machista, porque es la expresión quizá más cruel de esa desigualdad que hay entre hombres y mujeres. Tenemos dos líneas de actuación. Una es la solidaridad con la causa feminista y con las mujeres como víctimas de esa discriminación, y también criticar el modelo dominante de masculinidad, muy definido por valores como de poder, dominio o discriminación contra las mujeres. Creemos que la igualdad entre hombres y mujeres es un objetivo viable, aunque es muy difícil, pero hay que seguir con ello. Y los hombres tenemos la obligación de trabajar en ello, tanto a nivel social, personal o colectivo. Somos parte de ese problema y debemos ser parte de esa solución, ¿no? Bueno, brecha de género. Antes que nada, una pequeña definición. La brecha de género se suele definir como una diferencia entre hombres y mujeres en los logros, en las actitudes sociales, ¿no? Que pueden ser políticas, intelectuales, culturales o económicas. Un índice de eso se mide en 4 áreas claves, que son salud, educación, economía y política. Bueno, parte de esas es lo que os voy a dar una pequeña noción, no soy muy experto en ello, pero bueno, trataré de contaros un poquitín en qué consiste la brecha de género en varios aspectos. Bueno, voy a compartir la pantalla en PowerPoint, si me permite. Sí, puedes. Si me permitís compartirlo. Espera un momento, por favor. Sí. Ya tiene que dejarte compartir, ¿eh? Voy a ello. Pues no me deja todavía, Isabel. Vale, pues espera que vuelvo a mirar. Ahora. A ver, ahora sí. Ahora. Se me había desactivado una cosa. Bueno, bien, pero ya está. Bueno, lo estáis viendo, ¿no? Sí. Sí, vale, de acuerdo, muy bien. Bueno, lo principal, lo primero, ¿no? Los hombres podemos hablar de igualdad y tenemos que plantearnos si de verdad estamos en igualdad o no, porque todavía hay mucha gente que sigue sin entender que hombres y mujeres somos iguales. Un par de conceptos claros antes de empezar. Género no es lo mismo que sexo. El sexo es un conjunto de características biológicas que caracterizan a las especies animales en machos o hembras. Y el género
son los roles? Son normas que socialmente construimos con comportamientos, actividades o atributos que una sociedad considera que son apropiados para los hombres y para las mujeres. Los diferencia entre ambos. Y los que os contaba antes. Una brecha de género representa la diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a derechos, recursos u oportunidades. Se puede aplicar a distintos campos, como el trabajo, la política, las pensiones o la educación. Un ejemplo, las mujeres tienen más dificultad para acceder a los puestos mejor remunerados por sistema. Ocupan menos puestos públicos, hay menos políticas que políticos. Normalmente no, de hecho, cobran menos pensión que los hombres. Esos roles asignados a los hombres normalmente es el productivo, actividades que generan ingresos económicos en dinero en especie y que producen bienes y servicios para la venta, el autoconsumo, actividades agrícolas, industriales, de servicios, comerciales, etc. Y los roles que asignan a las mujeres es el rol reproductivo, así de claro. Se referencia a la reproducción biológica y las actividades necesarias para garantizar el bienestar, que lo explicó bastante bien ahí Isabel, cuando acude a una casa, ¿no? La supervivencia de la familia, amas de casa, el cuidado de los hijos y las hijas, de los padres, hacer la comida, suelen ser las maestras, las enfermeras, etcétera, ¿no? Aquí os muestro un cuadro que diferencia la valoración de desigualdades entre hombres y mujeres. Esto está hecho en encuestas del CIS en el año 2012, el amarillo. Esto se ha preguntado a las personas cómo entienden ellos la desigualdad, ¿no? Los hombres entienden que hay una escala, en el año 2012, perdón. Hay una diferencia, los hombres entienden que esa diferencia es muy grande, el 9,3, o bastante grande es el 40. Y las mujeres, obviamente, ven mayor esa desigualdad, tanto grande como bastante grande. En el 2020 ha cambiado un poquitín, pero muy poco, sigue habiendo lo mismo. Realmente los hombres siguen pensando que el 7,5 de los hombres piensan que son muy grandes y el 36 que son muy grandes, bastante grandes, perdón. Mientras que las mujeres siguen pensando lo mismo. Como veréis, desde el año 2012 al 2020 no hay mucha diferencia de lo que sigue pensando en lo que es la cuestión de la desigualdad. Uno de los aspectos que se pueden ver la desigualdad y además bastante contundente es en la salarial. Dice la Comisión Europea que define la brecha salarial de género como la diferencia relativa en el ingreso bruto promedio de hombres y mujeres dentro de la economía en su conjunto. Los motivos. El primero, la discriminación. A igual trabajo debería haber igual salario, que ahora no lo hay. La maternidad y los cuidados familiares. Las mujeres son las que más abandonan su trabajo temporalmente para cuidar a sus hijos o incluso sus padres, ¿no? Aceptan empleos peor remunerados para poder hacer eso, sobre todo porque tienen horarios más flexibles, lo que conlleva que a veces tengan que cobrar menos. Y las jornadas parciales. Deciden trabajar menos horas remuneradas para poder cuidar a las personas, ¿no? En cuanto al trabajo, los hombres trabajan en industrias más peligrosas y, por tanto, por norma, mejor remuneradas. Y, sin embargo, las mujeres tienen más probabilidades de encontrar puestos de trabajo en una oficina o en el sector servicios. Y el trabajo no remunerado. Las responsabilidades y el tiempo que dedica la mujer al hogar o al cuidado de las personas dependientes sin recibir remuneración alguna. Restringe notablemente esa posibilidad que podría tener la mujer de contar con ingresos propios. Aquí vemos una tabla, está recogida por el sindicato UGT, y estos son datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística. Si veis, en el año 2017, al final, la última fila, la ganancia media de una mujer es de 20.607 euros anuales y, sin embargo, los hombres cobran un 26.391 euros. Casi un 22% de diferencia salarial entre hombres y mujeres. En 2019 se denunció que las mujeres trabajaron gratis 55 días del año debido a esa diferencia salarial del 15,1% de salario hora en nuestro país. De hecho, hay una campaña que hacen los sindicatos mayoritarios que en noviembre suelen decir que las mujeres a partir de ese momento están trabajando gratis,
por esa diferencia salarial que tienen, ¿no? En las pensiones, por demostrar también por algo que os afecta a todas y a todos. Dice, la Comisión Europea argumenta que las ganancias de las mujeres a lo largo de la vida son de promedio del 17,5% desde el año 2008, más bajas que las de los hombres. Estas menores ganancias resultan pensiones indudablemente más bajas. Si ganan menos, obviamente cuando llega el momento de tener su pensión, pues las tienen menores. ¿Motivos? Pues lo mismo que os contaba antes, la desigualdad. Si las mujeres acceden mayoritariamente a sectores que están infravalorados y por tanto mal pagados, independientemente de su formación académica. La maternidad y los cuidados familiares. Suelen pedir excedencias para los cuidados de hijas e hijas o mayores. Son solicitadas por el 92,34% de las madres, frente al 7,66% de los hombres. El tiempo cotizado, por tanto, es menor. A menor tiempo trabajado, menor cotización. En el trabajo, la tasa de actividad de las mujeres en relación con los hombres hay una diferencia de 11 puntos inferior. Trabajan más, o sea, el 64,46% de la población activa suele ser de los hombres, frente al 53,28% de las mujeres. Esto está cogido de datos del tercer trimestre del año pasado. Hay un acceso tardío de las mujeres al mercado laboral. Y en cuanto al trabajo no remunerado, el tiempo dedicado al hogar o al cuidado de personas dependientes sin recibir remuneración alguna, no cotiza y por lo tanto no contabiliza. Esto es obvio, o sea, te puedes estar dedicando a cuidar personas, pero eso no tiene una remuneración, por lo tanto no cotiza y tu pensión el día de mañana no va a ser como debía. Este es un cuadro hecho también por Comisiones Obreras, con datos también del Instituto Nacional de, y veis la brecha de género con las pensiones. Dice, abajo, en la parte de abajo veis las diferencias todas negativas, ¿no? Se destaca el paulatino incremento de la participación de las mujeres en el total de pensiones de jubilación reconocidas cada año. Han crecido casi 5 puntos porcentuales desde 2013, donde las mujeres fueron titulares del 33,97% de las actas de jubilación. Y el 2017 que se incrementó hasta el 39,52%. No sigue siendo equitativa. Veréis que no se llega como mínimo a la media, que sería el 50%, que sería lo más deseable. La prestación de cuidados no remunerada es el principal motivo porque las mujeres están fuera de la fuerza del trabajo. El equilibrio con el hombre, para que os hagáis una idea, debería de llegar en el 2228. Estamos ahora hablando de la brecha laboral. Estos son datos de la Organización Internacional del Trabajo. Este es un cuadro para que veáis datos, bueno, por tomar conciencia de lo que es la brecha de género, ¿no? En la parte izquierda, en la columna de la izquierda, veis que las mujeres quieren trabajar y los hombres están de acuerdo. ¿Qué es lo que opina cada uno, ¿no? El 69 está de acuerdo, de las mujeres creen que tienen que ser así, y el 76. Pero la realidad es que el 45,3% de las mujeres están empleadas en comparación con el 71,4% de los hombres. Las mujeres tardan un año menos que los hombres en ocupar cargos directivos. Dice, solo el 27,1% de las personas con cargo directivo y liderazgo son mujeres. Dice, el 44,3% de las mujeres directivas tienen un título universitario superior, en comparación con el 38,3% de los hombres directivos. O sea, realmente tienen más titulación de las mujeres, pero ocupan menos puestos directivos ellas. ¿Qué supone un obstáculo para las mujeres la oportunidad de empleo? Pues ahí tenéis el 41,5% de las mujeres con un título universitario están desempleadas o fuera de la fuerza de trabajo, mientras que el 17,2% de los hombres están en una situación similar. Más abajo dice, bueno, ¿qué trabajan los hombres y las mujeres? Dice, las mujeres dedican por promedio 4 horas y 25 minutos al día de trabajo de cuidados no remunerados frente a la hora y 23 minutos que lo hacen los hombres. Dice, al ritmo actual se tardarían 209 años en cerrar esa brecha de género en términos de tiempo dedicado al trabajo de cuidados no remunerados. Bueno, luego más abajo, si queréis, el 25%, 74,9% que lo veis en amarillo, dice, las madres de niños pequeños son las que menos probabilidades
tienen de ocupar un cargo directivo, dice, mientras que los padres de niños pequeños son los que tienen más probabilidades. El 25,1% de las personas que ostentan cargos directivos con niños pequeños de 0 a 5 años son mujeres, frente al 74,9% de los hombres. Fijaros, del 25 al 74. Y luego, bueno, que solo 130 países tienen leyes que prohíben el acoso sexual en el empleo y que sigue existiendo a fecha de hoy un 20% de brecha salarial por motivo de género en el aspecto laboral. Vale. En cuanto a salud, en el 2015 el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer señaló que las medidas de austeridad tenían un impacto grave y desproporcionado en las mujeres, en particular en las mujeres con discapacidad y en las mujeres mayores. Las mujeres son, por norma, más infravaloradas en las carreras relacionadas con la salud, según una serie de informes publicados por la revista científica The Lancet. Dice, en cuanto a sus valoraciones, la investigación médica suele estar orientada hacia las necesidades de los hombres. Casi 3/4 de los trabajos de investigación biomédica no consideraron las diferencias en los resultados, según el sexo. Las mujeres sufren un sesgo con respecto a los hombres al solicitar fondos para la investigación. Cuando se presentan trabajos de investigación, a la hora de valorarlos, valoran más los de los hombres que los de las mujeres. Así de simple. Dice, la brecha salarial de género que existe entre los trabajadores de diferente sexo en las actividades sanitarias y servicios sociales alcanza casi los 10.000 euros al año, según datos de 2017 del sector actividades sanitarias y servicios sociales. Dice, por media, las mujeres cobraban 23.839 euros frente a los hombres que cobraban 33.735. Un apunte, dice, el 85% de los psicofármacos que se administran en España son consumidos por mujeres. Con ello se tapona diariamente la afectación a la salud que provocan la salud y la desigualdad de las mujeres. Ahora más, por estar más al día, dice, la perspectiva de género esencial en la respuesta del COVID-19. Esto del Instituto de la Mujer. ¿Cómo afecta a las mujeres? Mayor sobrecarga de trabajo sanitario y de servicios esenciales. Las mujeres representan el 70% del personal sanitario en todo el mundo y son mayoría en sectores del comercio de alimentación y de los servicios de limpieza hospitalaria y de residencia. Centralidad en las tareas de cuidados. Las mujeres siguen realizando la mayor parte del trabajo doméstico y cuidado de las personas dependientes, remunerado y no remunerado. Las mujeres suelen sufrir mayor precariedad y pobreza laboral, lo cual las sitúa en un peor lugar para afrontar un nuevo periodo de crisis, especialmente las mujeres jóvenes, mujeres con baja cualificación y las mujeres migrantes, algo que nos ha contado hace un ratito Isabel. El aumento del riesgo de violencia de género y otros tipos de violencia contra las mujeres derivado de este confinamiento se suele acentuar. Para que veáis un ejemplo muy común de publicidad, aquí es El País que publicitaba una colección de historia. La historia forma parte de ti, como veréis, ni una sola mujer. Parece que no habéis existido en la historia, no formáis parte de ella, ¿no? Bueno, yo aquí sí que haría un llamamiento a los hombres, ¿qué podemos hacer nosotros frente a estas cosas, ¿no? Que como os decía al principio, tenemos que hacer algo y tenemos que saber aprender a decir la verdad. Aprender a ver a las personas antes que a los hombres y a las mujeres para no hacer esa diferencia. Asumir nuestras debilidades como animales y humanos, vulnerables, que cometemos errores y que necesitamos de los demás. Expresar los sentimientos, incluida la tristeza, el dolor. Relacionarnos con las mujeres en igualdad. No somos ni más ni menos que ellas. Asumir el cambio emprendido por las mujeres. Desmitificar el sexo y la agresividad, porque eso no nos hace más hombres. Y aprender a cuidarnos y a cuidar de los demás. Asumir la responsabilidad y colaborar en lo doméstico. Ser partícipes con las mujeres. Bueno, ahora os voy a poner un pequeño vídeo, un toque de humor en esto, a ver si os gusta.
Cuando las tareas del hogar desbordan a las mujeres. Un grupo de hombres que resuelve todo tipo de problemas aparecerá y las ayudará, haciendo lo que mejor saben hacer: simular. ¿Qué hay que comprar? Sí, y lo hago. ¿Por qué estás haciendo todo eso sola? No hayas avisado. Si vos no me lo decís, yo no puedo saberlo. No soy adivino. Pichi, tranquila. Yo te ayudo. Los ayudadores. Un grupo de hombres con distintas habilidades y que no toman ningún tipo de decisión o acción proactiva en las tareas del hogar y de cuidado. Encontralos en tu familia, en el trabajo y grupo de amigos. Pues ya está. Muchas gracias por haberme escuchado. Juan Antonio, abre el micro. Bueno, queremos dar las gracias a los dos ponentes por las informaciones que nos han proporcionado y las experiencias incluso personales de la compañera Isabel. Y bueno, abrimos un turno de palabras para que podáis preguntar las dudas que tengáis cada uno que quiera hacerle partícipe de sus dudas y bueno, y preguntar a los compañeros y a la compañera que han estado dándonos estas informaciones. A ver, soy de Lugo y voy a moderar esta conferencia. Las principales normas son que no se permitirán faltas de respeto de ningún tipo. Si se produce algún tipo de descalificación o no se respeta el tema del día, procederé a cerrar el micro y si persiste podrá ser expulsado de la reunión. Iré dando la palabra por orden de petición, según vayáis levantando la mano en el botón situado en la parte inferior de la pantalla. Si no lo encontráis, lo ponéis en el chat que queréis pedir la palabra. Cuando os nombre, aseguraros de tener el micro abierto. Dispondréis de 2 minutos. Os avisaré cuando os queden 30 segundos. Debemos evitar las repeticiones e iremos directo al grano para intentar agilizar y dar opción a más intervenciones. Daré la palabra en primer lugar a todos los que intervienen por primera vez y al final, en función del tiempo restante, al resto de peticiones. Esperamos que todo transcurra de una forma correcta y provechosa para todos y empezamos dando la palabra a Ana María Campoy Gaspar. Ana María. Hola, ¿me oís todos? Sí, sí. Sí. Vale. Gracias a ambos ponentes con la explicación que nos habéis dado. Yo tengo clarísimo nuestra brecha de género totalmente por mi trayectoria profesional, pero yo quería incidir básicamente que en la conexión que tenemos siempre básicamente somos menos mujeres que hombres a la hora de participar en todos los actos, sea de COESPE o sea en diferentes ámbitos. Por otro lado, es lógico que las titulaciones, cuando incidimos a la hora de ser conscientes de nuestra realidad, sí que tenemos mucho más conocimientos porque hemos estado mucho más, tenemos más titulaciones, por decirlo de alguna manera, que los hombres, porque los hombres con que ya tienen per se la capacidad de que se les va a facilitar la vida, no incurren tanto en su formación como las mujeres. También he sabido que dentro del ranking de una empresa las mujeres estamos por detrás de los hombres.
Independientemente de esto, a nivel de cuidados, yo creo que dependiendo de las comunidades está mejor o peor establecido. Lo que sí tenemos claro, yo vivo en Jaca, que dependiendo de del número de habitantes que tenemos, así va la prestación a la dependencia, ¿no? Si somos mayores de 10.000 habitantes, son los ayuntamientos, y a partir de, no, 10.000 no, 20.000, y por debajo es la comarca, con lo cual determinan qué asistencia han de tener y cómo se ha de establecer. Por otro lado, no sé, que yo toda mi vida he estado trabajando y estudiando y creo que esas diferencias sociales están favorecidas porque con las personas que hemos convivido y hemos tenido hijos nunca nos han valorado en igualdad de condiciones por la educación que hemos recibido ambos géneros, ¿no? Estoy de acuerdo que la diferenciación de sexos nos ha perjudicado porque no nos han valorado como tales. Y bueno, básicamente es esto, ¿no? Gracias. Gracias. Javier Garzón. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a los intervinientes. Me gustaría, ya sabéis cómo soy yo, me gustaría reforzar el mensaje de Isabel porque es muy importante que entendamos que son técnicos sociosanitarios. Entonces, cuando nos referimos al SAD, es el servicio de atención a domicilio. No es el servicio de ayuda a domicilio, ni el servicio de auxilio a domicilio, como he oído algunas veces. Es el servicio de atención a domicilio. Y la atención es una atención sociosanitaria. Eso es muy importante. Y ella ha hecho hincapié en que hablemos bien la ley. Ha dicho que yo me enfado si se dice mal, y es cierto que yo me enfado si se dice mal, porque es la ley de promoción de la autonomía personal y ayuda a las personas en situación de dependencia. Sí. Ley de promoción de autonomía personal, no, y ayuda a las personas en situación de dependencia, así se llama la ley. La ley no vamos a cambiarla de momento, aunque habría que cambiarla, pero es que las ayudas entran otros factores. Y por acabar, porque podrías tener, nosotros usamos mucho una frase en las concentraciones, que es de Isabel, ella es la autora, pero se nos ha hecho general para todos, que es, ¿por qué tengo yo que salir de mi casa a limpiar el culo a otros y que me paguen, 30 segundos. Para luego pagar para que limpien el culo a los míos? Es que es así de sencillo. Y luego yo ya acabo, pero si luego hubiera oportunidad, me gustaría contaros en 2 minutos cómo se hacen los contratos del ayuntamiento del servicio de atención a domicilio en Madrid. Y estamos hablando de un monto de 700 millones de euros. Gracias, Javier. Aroa Hernández. Aroa. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo, una de las cosas que me he quedado con la compañera Isabel es que habla, por ejemplo, de los sueldos. ¿A qué se ha referido? O sea, sí, es verdad que mayoritariamente son mujeres. ¿Y a qué se refiere? ¿Que los pocos hombres que puede haber trabajando ganan más? Bueno, esa era mayormente la pregunta, ¿eh? Gracias, Aroa. Marian Esnaola. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, gracias por haber organizado esta charla. Me ha parecido muy interesante y bueno, y coincido en general en casi todo, tanto en lo que ha dicho Isabel como en lo que ha dicho Juan Carlos, ¿no? Y en lugar de hablar del tema de la brecha de género en los salarios, me gustaría hablar un poco o comentar algo sobre el tema de la brecha de género en las pensiones, la situación que estamos viviendo las mujeres pensionistas.
La brecha de género en las pensiones es una consecuencia de la brecha de género que hemos vivido cuando hemos estado trabajando, ¿no? Entonces coincido en que la situación de las diferencias salariales son así por un montón de motivos que los ha ido enumerando Juan Carlos, y en este momento, bueno, hablando de las pensiones en concreto, yo estoy viendo que se está, por lo menos aquí en Euskadi, se está hablando se está reivindicando, y supongo que también en el resto del Estado, el que no se deroguen los coeficientes reductores para la jubilación, y siempre que se tengan 40 años cotizados. Bueno, a mí siempre me ha llamado mucho la atención esta reivindicación, porque yo creo que es justa, pero creo que los que en realidad tienen 40 años cotizados son casi o muy especialmente los hombres. Así, hablando en global, hay muchísimas mujeres que no tienen los 40 años cotizados, y entonces no se está planteando una reivindicación para una... Sí, no está planteando esta reivindicación. Yo creo que habría que plantearla y que habría que poner unos años mínimos para poder cobrar, para tener derecho a una pensión decente, sí que no tuviese reducciones. Luego también me gustaría que hubiese un planteamiento por parte del movimiento de pensionistas, una reivindicación, que haya un complemento no solamente por cuando tienes descendientes y tienes hijas o hijos, sino también por lo que supone para las mujeres el cuidado de esa descendencia, y también de la familia, de los padres y de las madres. Y también me gustaría animar y decir que, bueno, que creo que tiene que haber también una situación cambiante en cuanto a la situación que están teniendo en este momento la gente trabajadora y supongo que los sindicatos. No estoy muy al día, pero supongo que es así. Entonces, creo que habría que plantear, no solamente ver que se está sufriendo esa situación, sino que plantear demandas, incluso llegando a las instancias más altas, como es el caso de la Unión Europea, para poder evitar o para poder y que se vayan cortando ya estas situaciones de discriminación que se sufren en el mundo laboral. Entonces, sería la única manera. Tenemos un ejemplo que es muy importante y termino, que es el caso que llegó hasta Europa del Val Moreno en el año 2012, que se consiguió y que se viese públicamente cómo se calculaba la pensión de jubilación, cómo se hacía el cálculo de la pensión de jubilación para las mujeres que estaban trabajando jornadas muy pequeñas o jornadas a tiempo parcial, porque el tiempo parcial es una de las situaciones que hace que muchas mujeres tengamos una pensión o tengan una pensión pues muy inferior a la de los hombres. Muchas gracias. Gracias. ¿Respondéis? Sí, lo que queráis. Pues venga. Vale, yo quiero decir a Aroa que nosotros nos regimos por un convenio y un pliego de condiciones que tanto el sueldo de una técnico como de un técnico sociosanitario es el mismo, porque va por tablas. Pero sí que es verdad que hay veces que cuando la usuaria le mandan a un auxiliar, se encuentra retraída. Prefiere tener a una mujer que sea la que le haga la atención a domicilio antes que a un hombre. Eso lo quería haber dicho antes y se me ha pasado. Incluso cuando van nuestros compañeros auxiliares, que son 2, les da como más recelo, más corte, mandarlos a limpiar. Pero vamos, el sueldo es el mismo. Juan Carlos, ¿quieres comentar algo? Bueno, yo quería comentar un par de cositas. Preguntaba alguien ahí por ahí el tema de cuánto podía suponer la incidencia de lo que es el trabajo no remunerado de las mujeres, en particular en el Producto Interior Bruto. Nosotros tenemos el Producto Interior Bruto de España, creo que anda alrededor de no me hagáis mucho caso, pero andará por un billón, 300.000 millones de euros o algo, una cosa así. Bueno, Intermón Oxfam echó cálculo de eso y tiene un cálculo aproximado de casi un 15%. ¿Sabes? Estaríamos hablando de 160.000 millones de euros el impacto que sería. Vamos, remunerar todos esos trabajos, por eso por una parte. Luego quería comentar lo que decía Mariana Esnaola, es verdad. Son los planes de pensiones, ¿no? Lo que influyen en las mujeres. Toda la razón.
por desgracia, las mujeres se han incorporado muy tarde al mercado de trabajo y, por lo tanto, cuando ha llegado la hora de la cotización, tienen menos cotización y, por supuesto, han ganado menos. Un ejemplo, os dejo el ejemplo de mi madre. Mi madre empezó a trabajar a los 18 años en una fábrica de dientes. De esto hace ya 50 años. Bueno, 60, que yo tengo 61, 62, 63, por ahí andaría. Y a los 20 años se casó y tuvo que dejar de trabajar. Porque entonces, y eso lo sabéis algunos y algunas, la mujer en el momento que se casaba tenía que dejar de trabajar. No estaba permitido. O sea, mi madre volvió otra vez a trabajar cuando tenía, creo recordar, como 52 años y, por supuesto, de cuidadora en una residencia de mayores. Que, por cierto, tuvo que trabajar hasta los 67 o 68 años, no me recuerdo ahora, para poder tener el mínimo de cotización. Si no, no podía tener la pensión. Nada más. Que vamos, Marian tiene toda la razón del mundo. Celia. Buenas tardes a todos y todas. En segundo lugar, dar las gracias a los ponentes, alegrarme por la presencia del representante de la asociación Prometeo. Da mucha alegría porque realmente sabemos que los logros de concienciación que hoy tenemos, tanto mujeres como hombres, se deben a la lucha a contracorriente de insignes y esforzadísimas feministas que conocemos, algunas y otras menos conocidas. Creo que encontrarnos en esa lucha es necesario, es de justicia, hombres y mujeres defendiendo la necesidad de los cuidados como un derecho de aquellos que necesitan los cuidados, ya sean niños, ya sean personas mayores que necesiten cuidados. La sociedad tiene que dar esos cuidados sin machacar a ninguna persona o clase. La mujer siempre ha luchado, aun concienciada, ha tenido que trabajar y conseguir sus logros de estudios, de trabajos, llevando una terrible mochila. Y aquí, junto a esto, esta situación de la mujer, pongo también la mochila que llevan todos los hijos que nacen en una clase socialmente, económicamente débil, económicamente con dificultades. Deberíamos tener en cuenta también ese aspecto de que los cuidados y el derecho a crecer de hombres, de mujeres y de todas las clases sociales es algo a defender por varones y por mujeres. Creo que ya no me queda tiempo para otra serie de cosas, solamente decir que no podemos mantener desde COESPE la disminución de la brecha, sino la eliminación de la brecha. Gracias. Chon. Chon, adelante. El micro, Chon. Activa el micro, Chon. Perdón. Buenas tardes. Bueno, yo en principio daros las gracias a los dos compañeros que habéis hablado. Me ha parecido magnífica vuestras dos disertaciones. De alguna manera me he sentido muy implicada con el tema de Isa. ¿Por qué? Pues porque es verdad, hemos vivido esa lacra que hemos tenido anteriormente del trato que se les daba, en las que se decía que se les daba en las residencias, en las asistencias domiciliarias, en tal, cuando lo primero que se tenía que haber hecho es saber dirnos qué tipo de titulación tenían estas personas que han ido a atenderlas y qué tipo de sueldo se les daba. Porque la vergüenza es que efectivamente hemos venido a hablar de la brecha de género, pero la brecha de género aquí tendríamos que preguntarnos, y creo que Javi lo ha dicho anteriormente y lo ampliará ahora, en los pliegos de condiciones en que se cede ese tipo. Porque, ¿por qué? A ver, una empresa se tiene que llevar 700 millones de euros y luego todo lo resuelve con cerca de un 10% de ese dinero que se lleva, mal pagando a sus trabajadores. Entonces, es ahí donde esa brecha se ve más clara, donde el capitalismo actúa de manera cruel precisamente con las personas que necesitamos nos vengan a atender lo directo, no el que está en el despacho, que además dirige un equipo de fútbol, por ejemplo, y se está forrando a base de dinero de sus propios amigos.
Entonces, esa es la brecha importante, la que nos lleva a esto que estamos viviendo ahora, a trabajadoras mal pagadas, a las que ni siquiera se les atiende su propia cualificación profesional, porque no son limpiaculos, son trabajadores que necesitan a estas personas con todo su cariño y cuidado van a atenderlas a pesar de que se les paga con una mierda el sueldo. Gracias. Fuencisla, adelante. Hola, buenas tardes. Lo primero quería decirle a Javier Garzón, que de colega a colega, si es que te dedicas a atención a domicilio, no considero que tengamos las personas que tenemos mayores en domicilio, o en mi caso, yo como persona mayor en domicilio, no tengamos que ser atendidas necesariamente por nuestros familiares. Los familiares están en esta sociedad para darnos cariño, para atendernos en el aspecto, no sé, afectivo. Para ciertas cosas se necesita una preparación, se necesita, por lo tanto, una titulación. Hay gente dentro de la familia que nos quiere mucho, pero no sabe tratar a una persona mayor. A una persona mayor o a quien lo necesite. Te lo digo porque ha sido parte de mi vida laboral. Y ya creo que nada más, porque algo le tenía que decir a Isabel, pero creo que se me ha ido. Pues gracias, hasta luego. Vale, Francisla. Ana María Campoy. Ana María. No se la oye. Vale, gracias. Está muy bien que todos demandamos una serie de recursos para nuestro bienestar. Lo que está claro es que yo, cuando Franco murió, yo tenía 20 años, con lo cual mi familia estaba catalogada como pobre, con lo cual los valores éticos y morales que me infundieron fue que todo aquello que yo quisiera conseguir me lo tenía que currar, con lo cual toda mi vida he estado estudiando y trabajando, con lo cual independientemente de que haya formado una familia, he participado en ese proceso evolutivo como sociedad, ¿no? Entonces, tenemos identificadas las demandas que tenemos como sociedad y siempre estamos a remora de lo que nos falta. Ya lo tenemos identificado, ¿no? Pues como partícipes de lo que nos falta, ¿por qué no ponemos en práctica aquello que tenemos claro que hemos de subsanar, ¿no? No sé cómo explicarlo, ¿no? Identificar qué necesidades tenemos como sociedad y ponernos en ello, ¿no? Y las demandas que hacemos como pensionistas está clarísimo. Entonces, siempre es como hablar de lo mismo, dar vuelta constantemente a lo mismo sin buscar una trayectoria o una resolución que sea factible 30 segundos. Para todo el mundo. No sé, es que creo que falta esta visión o este encaje, ¿no? Ya lo siento. Gracias. Gracias. Isa, ¿respondéis? Sí. O Juan Carlos, que quiera responder. Bueno, a ver, yo, por matizar, por corroborar lo que ha dicho Ascensión, el tema hablaba de las titulaciones, que un pequeño apunte. De lo que yo haya leído, en la Universidad Española hay
el porcentaje de mujeres tituladas es del 60% frente al 40% de los hombres. Sin embargo, espera que lo he localizado, dice, lo que dice, las tituladas tienen peor inserción laboral que los hombres, mayor tasa de paro, más precariedad y peores salarios. Y por ver algo bastante contundente, ¿no? De rectores y rectoras que hay en España, solamente el 15% son mujeres. Vamos, para llorar, así de simple. Y luego agradecer a Celia el piropo que nos ha echado. A ver, en Prometeo hacemos lo posible. De hecho, hacemos todos los años, cada 2 años, perdón, hacemos unas jornadas precisamente para concienciar a la ciudadanía del tema de esa diferencia entre hombres y mujeres. Este año no podemos hacerlo a cuenta del COVID, pero bueno, participamos en cualquier sitio que nos llamen como vosotros y vosotras, vamos. Hemos dado charlas en institutos, en colegios, hemos ido a las prisiones, hemos dado charlas con ayuntamientos, bueno. Intentamos poner nuestro pequeño grano de arena para que las diferencias entre hombres y mujeres sean salvables. Isabel, ¿algo que añadir? Bueno, quería añadir nada más a esta compañera María Fuencisla, que como que le ha dicho, ¿no?, a Javi Garzón. A ver, a mí tampoco me asusta que digan limpiaculos, ¿no? Porque es lo que hacemos, no pasa nada, ¿no? No es Javier, bueno, probablemente te lo explique mejor, puesto que hacia él es la alusión, ¿no? Pero no es que la familia tenga que dedicarse a cuidar de la familia, así, porque lo hacemos sin ningún tipo de remuneración, ¿no? Pero si tuviera que ser así, que fuera dado de alta, cobrando un sueldo, ¿no? Que es como tenía que haber funcionado la ley. Creo que es a lo que se refería Javi. Y si no es así, pues que ahora cuando pueda Javi que conteste. Yo no sé si puedo, Isabel, lanzar una pregunta, o no es mi turno, tampoco quiero quitarle el turno a nadie porque yo ya he hablado bastante. Pero puedes lanzarla sin problema. Vale. No, vamos, es como un comentario, ¿no? Me gustaría saber si alguno de vosotros y vosotras que estáis aquí en la reunión tenéis ayuda a domicilio, tenéis la atención domiciliaria que nosotras prestamos. Me gustaría saberlo. Si hay alguien que la tiene, me gustaría que dijera cómo se siente cuando va la técnico a su casa, y si alguien está esperando en lista de espera, valga la redundancia, o si alguien tiene pendiente en un tiempo pedirla. Me gustaría saberlo. Y quiero decir una cosa muy bonita que decimos ahora mucho, ¿no?, cuando hacemos una entrevista o hablamos para algún sitio, ¿no? Y quiero decir que las jornadas que hacemos son muy duras, ¿eh? Aunque sean 5 horas o 6 horas diarias, son duras, ¿eh? Son realmente duras. Y digo que ahora que llevamos la mascarilla todo el día puesta, digo que si cuando nos quitamos la mascarilla aún sonreímos, es que ha merecido la pena. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, Leopoldo. Sí, buenas tardes. Sí, agradecer a Isabel y a Juan Carlos la exposición, que ha sido muy interesante. Bueno, yo diría que me ha llamado la atención la expresión de Isabel sobre el tema de que están esclavizadas. Efectivamente, hay muchos sectores productivos y de trabajo que están esclavizados, pero diría que está esclavizado en general las personas, o sea, tanto hombres como mujeres. Se penaliza de una forma gravísima la esclavitud de la mujer por el mismo modelo social que vivimos, el modelo capitalista. Y en ese sentido está claro que el rol social que tenemos por costumbres y que socialmente está aceptado, pues bueno, pues empieza incluso en las delimitaciones profesionales, las titulaciones y demás. Pero lo que también quería decir era que las brechas de género que tenemos, que genera todas las demás brechas. La brecha de género origina la brecha económica, la brecha laboral, la brecha de pensiones. Mientras el sistema siga siendo el mismo, el sistema de la oferta y la demanda de mercado, y donde las delimitaciones del mundo de trabajo estén por costumbre delimitadas en un género determinado, yo pienso que es muy difícil. La pregunta que quería haceros era esa en concreto. Si pensáis que es posible que en unas circunstancias X, de aquí a un tiempo, esas brechas puedan desaparecer. Porque mientras el modelo siga siendo el mismo, mientras el modelo siga siendo esclavista a las personas, y incluyo a los dos géneros, a mí me parece que
esas brechas, aunque se puedan acortar distancias, van a seguir existiendo. Van a seguir existiendo los modelos culturales, el modelo que tenemos y que desgraciadamente patriarcal hemos heredado y que todavía sigue vigente, que está ahí. O sea, el problema es el sistema. Y el sistema, si no se cambia, las brechas van a continuar. Es mi punto de vista y os hago esa cuestión si pensáis lo mismo. Nada más. Gonzalo Barredo. Sí, bueno, lo primero es decir que me han encantado las dos intervenciones, la de Isabel y la de Juan Carlos. La segunda nunca había tenido oportunidad de escuchar a este grupo, Prometeo, y me parece muy interesante y además me parece muy bien, vamos. Y en cuanto a Isabel, el baño de realidad que me ha dado, vamos, es para dejarnos sin palabras. En cuanto a lo que estábamos hablando de la brecha salarial, la brecha en las pensiones y la brecha en la vida, porque todo lo podemos juntar, es decir, que la brecha salarial, claro que es la que origina la brecha en las pensiones. Es decir, si tenemos una diferencia del 20% en los salarios, cuando vamos a hacer la base reguladora, si sobre el hombre sería 100, la base reguladora sobre la mujer sería 80. Si lo que estamos recibiendo es el 80% de ese 80, el uno recibiría 800 euros, por poner un ejemplo, y el otro recibiría 600, y la mujer recibiría 640. Es decir, la brecha en las pensiones viene determinada por la forma de cálculo que hay de las mismas. Por eso, si además está penalizada por el tema que decía antes la compañera, de los años de cotización, que ha sido mucho más difícil cotizar, que han tenido que dejar de trabajar para atender a la familia, para atender cuidados sin remunerar, etcétera, pues entonces nos damos cuenta de que la brecha todavía es mucho más grande. Y solamente decir un dato, en Cantabria la pensión media percibida por los hombres es de 1.329 euros y la pensión media percibida por las mujeres es de 826. 503 euros de diferencia en las pensiones. Eso es algo más, es bastante más del 30% de lo que se dice. Nada más. Gracias. José Ángel. Hola, buenas noches. En principio, bueno, decir que a Isabel la he escuchado toda la intervención y luego me han llamado por teléfono y Juan Carlos me he quedado a medias, lo veré más tarde. Pero voy a responder a la pregunta que ha hecho Isabel hace un momento. Y es que yo tengo en estos momentos a dos personas mayores, que son mis suegros, que están con una ayuda a domicilio. Y efectivamente esa ayuda es municipal, pero la compañía no es municipal, la compañía es una compañía privada. Es hora y media de atención y es verdad que nosotros, o por lo menos mi mujer y mi cuñada, que son las dos hijas de este matrimonio mayor, mi suegra tiene un grado de dependencia 2, y claro, lo que tratamos es de que ese tiempo que utiliza la cuidadora, de la asistenta social, sea para ella, para su cuidado, para su aseo, pues bueno, porque es una mujer que tiene un deterioro cognitivo bastante fuerte, ¿no? Entonces, es verdad que no es suficiente. Hora y media diaria, que están de lunes a viernes, no, el sábado no entra. El resto del tiempo, mi suegro pues está con ella todo el tiempo y le ha pillado, bueno, pues un hombre que no es bueno, yo creo que a todos nos afectaría igual o parecido. Está descolocado, se ha quedado en poco tiempo, pues se ha hecho mucho más mayor, ha tenido que atender cosas que no hacía en casa habitualmente y bueno, tratamos de aliviarle eso, pues ahora mismo con el tema de la pandemia pues no se puede mover de casa, pero intentar ir a acompañarla a ella para que él se pueda desplazar, pues hacer recados, a tomarse un vino si necesita o charlar un momento con los amigos, porque la verdad es que la situación de dependencia en personas mayores que viven solas
es durísima, es durísima. O sea, y es verdad que la residencia es la última opción. Yo soy partidario y cada vez lo veo más de que las personas mayores deben ser atendidas el máximo tiempo posible en sus domicilios. Y porque además creo que todos, la gente cuando va al hospital, cuando se está muriendo, siempre pide volver a casa. No, lo dejo ahí. Y una pregunta que sí tenía para Isabel es que, claro, en este trabajo que está parcializado diariamente, los transportes, es decir, el periodo entre servicio y servicio, supongo que también se contabiliza como tiempo de horario de trabajo, supongo. Esa es una pregunta que me he hecho ahora haciendo esto. Y los trabajos, como muchas veces decimos, este tipo de trabajos no son precarios. El trabajo no es precario, lo que es precario es el salario. Lo dejo ahí, nada más, gracias. Bien, Isabel. Sí. Y Juan Carlos, respondéis. Vale. Pues quiero darle a Gonzalo las gracias, que ha dicho que le habíamos dado un baño de realidad. Bueno, pues gracias, ¿no?, por haberlo escuchado con tanta atención. A Leopoldo, ¿no?, preguntaba que si esto iba a desaparecer alguna vez. Tú solo te has contestado, es imposible que desaparezca. Mientras que el sistema, mientras que estemos en este sistema, no va a desaparecer. Y de hecho ya hemos visto que ha hecho aguas por todos los lados. Mucho se promete, pero bueno, vamos a ver ahora con los presupuestos, a ver qué dan y a ver cómo se utiliza. Entonces, bueno, también quiero decir, ¿no?, que a lo que tú has dicho, ¿no?, que ha estado contando el compañero Payo, es verdad, yo tampoco quiero en mi casa a invitados, yo en mi casa quiero a gente que colabore. Claro, cuando hablamos de igualdad es eso. Yo no quiero que mi marido o mis hijos o mis hijas sean invitados en la casa, que yo les ponga la comida y que ellos me digan, oye, espera, que te ayudo. No ayudas, colaboras. Eso. Y bueno, pues a este compañero José Ángel, ¿no?, que has comentado que tu familia, no sé si han dicho tus padres o tus suegros, tenían atención domiciliaria. Me llama la atención que digas que tu suegra está valorada con un grado 2 de dependencia y que digas que está recibiendo una ayuda por parte municipal. Me llama la atención porque si está valorada por dependencia debería de tener el servicio, debería de ser ya, haber pasado a la dependencia. Eso... No se te oye, José Ángel, no se te oye. Que digo que los trámites fueron a través del municipio, lo que creo que depende de, igual es de Diputación, ¿eh? No lo sé. ¿En dónde es? ¿En qué provincia es? Es en Vizcaya. Creo que el servicio es de Diputación, sí. Claro, entonces ahí no me voy a meter porque lo que es aquí en Madrid quizá funcione de otra manera, ¿no? Aquí, desde luego, cuando te otorgan el grado de dependencia, quedas a espera de una PIA, que es el programa individual de atención, y es cuando ya se pone la empresa en contacto contigo para darte las horas que te pertenecen por los grados, ¿no? Que pueden ir desde el mínimo del grado 1, que son 20, hasta el máximo del grado 3, gran dependiente, pues se te puede ir hasta 60, 60 y tantas horas, 70 horas. Entonces, bueno, ahí en otra comunidad no me voy a meter. Bueno, pues me encanta, ¿no?, de que sea utilizado de esa manera tan provechosa y que sirva cuando llega el auxiliar al domicilio de tu familiar para que sea un desahogo y un respiro para las personas que viven con esa persona dependiente. Y bueno, has dicho una cosa súper importante, me encanta que hayas hablado del desplazamiento de un servicio a otro, porque en nuestro convenio, en el convenio de Madrid, es tiempo efectivo de trabajo. Eso quiere decir que si yo tuviera que ir a una oficina, yo entro a las 8 de la mañana a una oficina, ficho y salgo a las 3 de la tarde. Mientras tanto, yo estoy en mi centro de trabajo. Puedo salir a tomar un café a la máquina, al pasillo, a echarme un cigarro, al baño y sigo trabajando. Sin embargo, yo llego a un domicilio, tengo un sistema de fichaje con un terminal en el que ahí picas
y tienes que hacer esa hora y media o 2 horas. Y tengo un desplazamiento de ese servicio al otro, al cual las espabiladas tenemos que apuntarnos, porque como es tiempo efectivo de trabajo, y de hablar con los coordinadores y las coordinadoras y decirle, oye, a la semana tengo 1 hora u hora y cuarto de desplazamiento, no quiero que se me paguen horas extras porque han tenido algo, les ha venido Dios a iluminar, ¿no? Que te lo paguen como horas extras, que es un fraude total. Porque al ser tiempo efectivo de trabajo, si yo tengo una jornada semanal de 30 horas, de lunes a viernes, yo tengo que trabajar 6 horas. Y ahí debería de ir incluido el tiempo de desplazamiento. Entonces, esto es una lucha a muerte con las empresas, ¿eh? Es una lucha a muerte. Y cada vez que entran compañeras nuevas, pues es ponerte a decir cómo funciona esto, que no te engañen, que este tiempo es tuyo, qué tal. Porque claro, no tenemos un centro de trabajo, tenemos muchos centros de trabajo. Así que gracias por esta pregunta. Juan Carlos, ¿algo que añadir? Sí, bueno, me sumo a eso, Isabel, obviamente. Me preguntaba, creo que era Leopoldo Pelayo, podía ser, el tema de si la brecha de género hasta cuándo. Pues me temo que sin EDI. No quiero ser tan negativo. De hecho, mis compañeros, discuto con ellos alguna vez de este tema porque ellos son más positivos que yo. Desgraciadamente, es muy duro, pero tardará muchísimo en alcanzarse. Con la Ley de Igualdad del año 2007 se mejoró muchísimo todo ello, porque obligaba por ley a que las empresas, bueno, la sociedad en general se aplicaran planes de igualdad, que se valorara pues que los hombres y mujeres estuvieran representados por igual. Sin embargo, llevamos unos años, cerca de 8 años, 9, que todo eso se ha ido dejando, y donde antes éramos un país, donde fuimos un país pionero en la igualdad de oportunidades, ahora resulta que no, de esta manera no creo que no lo vamos a conseguir. De hecho, os contaba antes, entre los datos que os daba, el hecho del reparto de las tareas entre hombres y mujeres tardarían en equipararse 209 años, echar cuentas. Y en el tema de la igualdad entre hombres y mujeres, hay gente que, bueno, probablemente dicen, esto puede ser un poco exagerado, pero tal y como estamos en la sociedad actualmente, puede ser tan cierto como la vida misma. 170 años para alcanzar esa igualdad. Esto es un problema en el que los hombres tenemos que tener la mayor parte de trabajo sobre ello, porque somos principalmente los mayores beneficiados de esas diferencias que existen. Y nosotros tenemos que ser los primeros en los que tenemos que aplicarnos el cuento y dejar paso a las mujeres. Más que dejarlas pasos, estar al lado de ellas. Pero que ellas tienen que empoderarse y no tenemos que sentirnos mal porque ellas tengan el poder o que ejerzan ciertas profesiones que son masculinas, etcétera, ¿vale? Bueno, en resumen, es muy difícil. Y es muy difícil mientras no haya un compromiso de la sociedad entre hombres y mujeres. Mayoritariamente de los hombres, que son los que tienen que hacerse a un lado. Celia Marañón. Celia. Bueno, me ha gustado la charla y yo, bueno, conocíamos estas cosas, ¿no? Pero es curioso porque yo valoro mucho el trabajo que han hecho las mujeres, fundamentalmente las mujeres. Porque en la huelga que se hizo en el 2018, pues las mujeres salieron diciendo que los trabajos en cuidado estábamos invisibilizadas. Las mujeres, ese trabajo era cosa de mujeres. Eso le tocaba a las mujeres, cuidar a los padres, a los abuelos, a los hijos, a los nietos, a todo el mundo y luego pues eso. Porque yo incluso, ha sido muy bonito que ahora desde los pensionistas y tal, pues se diga pensiones para todo el mundo, para las mujeres también, porque han hecho un trabajo que han estado de cuidados, que no se hablaban, los trabajos en cuidados no existían, eran de cosa de mujeres. Entonces se ha empezado a valorar muchísimo ese trabajo y a decirlo, efectivamente, porque las mujeres en esa huelga se decía, si las mujeres paramos, se para el mundo. Y efectivamente se para el mundo. No puede, se necesitan esos trabajos, son necesarios, pero no estaban valorizados, ni visibilizados, ni pagados,
ni nada, ¿no? Porque es verdad que las auxiliares domiciliarias y tal, es verdad que están más reconocidas, pero ¿cuánta otra gente está haciendo ese trabajo con unos sueldos de 400, de miserias? O sea, de que están pagándoles y las tienen ahí como auténticas esclavas, porque están en casa sin todo el día y encima con unas situaciones de miseria. Y es muy interesante que desde los pensionistas, porque yo también dentro del movimiento pensionista he oído a hombres, ya bueno, más hombres, porque como se pide más para que se reconozcan a las mujeres, algunos decían, hombre, pero si esas no han trabajado ahora, ¿cómo les vas a dar ahora una pensión? Y le dices, oye, ¿cómo qué dices, compañero? Que estas mujeres han estado toda la vida en la pelea, no te han cuidado, no te han hecho. Y entonces es muy interesante el avance que hemos tenido. Pero yo creo que es verdad que va a costar muchísimo que esto estoy de acuerdo con el hombre este que ha dicho eso, pero que es interesante que se han empezado a valorizar los trabajos en cuidados, que antes no estaban, no existían, era cosa de mujeres, cuidaba, o sea, no era una cosa que le tocaba a las mujeres, pero encima no estaba pagado, porque cuántas mujeres han dicho, yo mira, prefiero ir a casa, porque en casa, hoy prefiero salir de casa a trabajar a empleada de hogar o lo que sea, porque sé que el trabajo que hago en casa no me lo pagan. Sin embargo, voy a trabajar 2 horas a una casa y por lo menos me lo pagan y es mi dinero. O sea, que es verdad que se ha valorizado así. Y entonces, bueno, pues que hay que seguir para adelante y es muy interesante lo que estáis diciendo, sí. Gracias, Celia. Arturo Monteseguín. Buenas tardes. Mira, dos datos o tres. ¿Se me oye, no? Sí, sí. Vale. Lo primero, que según los datos que teníamos antes, la brecha en las pensiones es del 40%. O sea, que hoy haya una brecha salarial que sea del 20%, como dicen bien los compañeros, no quiere decir, hay que tener en cuenta que durante la dictadura las mujeres no podían trabajar en el momento que se casaban, con lo cual no tenían ese acceso al trabajo, entre otras razones, ¿no? Aparte de las diferencias por el mismo trabajo y diferente salario, ¿no? Por una parte. Entonces, la brecha hoy de las mujeres pensionistas es del 40%, ¿no? Segundo, en lo de ayuda a domicilio, bueno, es una pena porque invité a 2 compañeras que están en ello toda la vida y no vinieron a la conferencia de Gijón. En ayuda a domicilio, ya hace muchos años, lo primero que decir que en muchos sitios es una empresa municipalizada. Quiere decir que una de las reivindicaciones que tienen básicamente en Gijón y en muchos sitios es la de remunicipalización, ¿no? Que lo dicen así, que es difícil de decir, pero bueno, se entiende. Y la situación que había era que son, en concreto en Gijón y en otros sitios de Asturias, los del PSOE y el PP con sus fundaciones, sus asociaciones sin ánimo de lucro, de cada 3 euros, 2 eran para las trabajadoras y 1 era para sus distintos partidos. Y en eso estaban de acuerdo tanto PSOE como el PP, ¿no? Quiere decir que a la hora de controlar esa historia. Entonces, bueno, por supuesto es Florentino Pérez y todo el mundo que tal, porque lo importante es el tema de que como siendo un trabajo que es social, se cobren, no sean trabajadores públicos, que sean trabajadores, esa es una de las claves. Y no da tiempo para más, pero una postilla, ¿no? Hay un proyecto, una ley que ya se aprobó, que es de igualdad, donde hay que justificar por qué los sueldos no son iguales. No vale decir que si son 10 directivos, 9 sean hombres y 1 sea mujer. Y eso eso es una ley que hay que desarrollar, pero es una ley nueva y en ese sentido se puede seguir trabajando. Gracias. Gracias, Arturo. Enriqueta Martín Arancibia. Activa el micro. Vale. Aparte que ha dicho el apellido de tu madre, quede claro. Fenomenal, muchas gracias. Vale, buenas tardes. Gracias a Unidad COESPE y gracias a las 2 personas que han hecho su
su aportación. Mi intervención es para responder a Leopoldo. Erradicar la desigualdad entre hombres y mujeres depende principalmente de vosotros, los hombres, que aceptáis vivir en una sociedad patriarcal dominante. Veo pocos hombres luchando por la igualdad como hace Prometeo, a los que quiero dar las gracias. Buenas tardes. Gracias, Enriqueta. Mari Carmen Muñoz. Hola, muchas gracias a los dos ponentes. Yo quería referirme a lo que ha dicho Juan Carlos. Me parece una labor estupenda y muy importante la que hace la Asociación Prometeo, y que ojalá hubiera muchos grupos de estos por todos lados, en todas las ciudades, en todos los pueblos. Es que es lo que ha dicho Enriqueta, porque cuando hay una injusticia o una discriminación que afecta a una parte de la sociedad, pues claro, lógicamente los afectados luchan, pero cuando es la parte no afectada la que también lucha, eso da idea de que esas personas son solidarias y abre la esperanza a que pueda realizarse que desaparezca esa desigualdad. Nada más. Gracias. Isabel y Juan Carlos, ¿respondéis? Bueno, apenas nada. Arturo ha comentado lo de el SAT de Gijón o de Asturias. Es cierto que ha habido antes, ¿no? Con anterioridad, quizás hace 20 y tantos, 30 años, eran servicios que nacieron municipales. Lo que pasa es que luego se privatizó todo y por eso se está por la remunicipalización, ¿no? Porque anteriormente ha estado municipalizado. Hay algunos que sí que lo están, es una minoría, lo que está todo municipalizado o remunicipalizado. Aquí, por ejemplo, nunca lo ha estado. Aquí se lucharía por la municipalización en primera instancia. A Celia, es verdad, se me había olvidado esa frase de que si paramos las mujeres se para el mundo, es cierto. Claro que sí, se me había olvidado. Y bueno, creo que de momento nada más, no tengo ningún apunte. Juan Carlos. Nada, matizar, es decir lo que decía, para la redundancia, Celia, en cuanto a las pensiones de las mujeres. Sí, os contaba el caso de mi madre, pero es el caso de todas las mujeres que nacieron en aquella época. Realmente, bueno, por poner un ejemplo personal, yo soy el primero de 7 hermanos. Mi madre ha trabajado en cuidarnos a nosotros y a mi padre. Y eso durante toda su vida. Porque aún hoy en día ya no se ocupa de mis hermanos ni mis hermanas, pero se ocupa de los nietos y las nietas. Y si les diera por valorar todo ese trabajo que hacen, vamos, no habría dinero en el mundo para pagarlo. Así de simple. La desgracia, que no se remuneraba. La consecuencia, pues lo que contaba antes. Ha tenido que trabajar más tiempo de allá de los 65 años para poder tener una pensión digna. Así de simple. Y luego, añadir un poquitín a lo que decía Arturo, se me ocurre un ejemplo de discriminación. Recuerdo, no me acuerdo del tiempo cuando fue, pero recuerdo la lucha de las mujeres mineras. Tuvieron que llegar hasta el Constitucional para que se las dejara trabajar en la mina. Y yo ya lo siento, en alma por aquellos machistas que entonces había. Pudieron realizar trabajos igual que ellos. No todos, obviamente, porque la capacidad física está ahí, ¿no? Pero ¿por qué no podían trabajar igual que un minero picando o empujando una vagoneta con otro compañero o compañera? Pero bueno, que por suerte hoy en día esas cosas han avanzado y ya no hay tanto como había antes. Gracias. Manuel Colinas. Yo quería comentar algo que quería ser más optimista que Juan Carlos, un poco más. Creo que debemos de pensar que si en la educación es donde quizás estuviera la clave, ¿no? La Ley de Igualdad de 2007 pues es una ley que estuvo ahí y después se ha paralizado porque no se ha hecho hincapié en seguir potenciándola, lo cual necesitaría, claro, todas las leyes están muy bien escribirlas, pero después hay que dedicarlas unos presupuestos y un dinero y volcarse sobre ello. Es decir, yo creo que tiene que haber una voluntad política
clara y determinante en la igualdad. Y la igualdad, la educación. Y la educación, hay tres patas de la educación. Una es la familia, otra sería el entorno social en que nos movemos, amistades y tal, y otro es en el colegio, en la escuela. Y ahí es donde antes estaba la asignatura de educación para la ciudadanía, y no digo que sea exactamente esa, pero puede ser otra parecida, en la cual se haga hincapié y se vea que es una forma de romper esa tradición, esos roles que decía Isabel, que comentaba, que ya están asignados de antemano y que se perpetúan por la tradición. Pues eso, la única forma de romperlo sería con la educación. Y si no hay dinero para eso, es imposible, por muchas leyes que hagas, dedicar presupuestos y dinero a cambiar, a que la sociedad sea más igualitaria, con campañas de concienciación, con educación para la ciudadanía, educación para la igualdad. Y nada más. Gracias, Manuel. Caterina Sol, ¿habías pedido palabra? Tienes el micro cerrado. Es que te vieron levantar la mano y entonces dicen que por si querías intervenir. Ahora. Ahora. A ver, yo, o sea, la experiencia que tengo es porque yo tengo una abuela que tiene 85 años y le va una chica al SAT, del SAT, le va 3 horas a la semana. Bueno, porque también tiene un grado 2, supongo que será de las comunidades. La mujer que va me dice que tiene que recuperar todas las horas de la pandemia. No sé si es verdad. Después de los 17 euros, que si tuviera que ella pedir alguna hora más, porque solo son 3 horas, que en el momento que, o sea, un día, los lunes 1 hora y media, los miércoles 1 hora y media, ya cuando se va, cualquier problema me llaman y yo estoy trabajando. Porque, por ejemplo, las medicinas, pues te las he dejado a la farmacia, ya tiene que ser cosa de la familia, me dice. Un día que el fuego no iba, el gas, que yo no puedo mirarlo, tiene que ser cosa de la familia, la antena, sintonizar la tele, tiene que ser cosa de la familia. No sé si es así vuestro trabajo, es lo que... Y claro, si pide más horas, de las horas, lo que tengo entendido que de las 17 horas que paga el usuario a la empresa, más o menos, bueno, supongo que variará por comunidades, vosotros cobráis unos 5 euros, una cosa así. No sé si, claro, si tiene que pedir más horas, es una mujer que no ha trabajado en su vida, con 85 años, cobra 400 euros. ¿Cómo va a pagar eso? 30 segundos. No sé si me he explicado. ¿Me puedes responder o ayudar? Bien. ¿Puedo hablar? Sí, sí. Vale. ¿Dónde es? ¿En qué comunidad es? Es Cataluña. Vale, no sé cómo funciona exactamente la comunidad catalana, como para decirte, te puedo hablar, mi conocimiento es de la Comunidad de Madrid. Yo no cobro el sueldo a razón de lo que paga el usuario. Yo cobro un sueldo por unas tablas estipuladas cuando se negocian los convenios. Hay una serie de negociaciones para un salario base, para un plus convenio, para un plus transporte, antigüedad. O sea, yo no cobro según tenga esa pensión, ¿no? La persona a la que estoy atendiendo. Tampoco, a las personas que yo atiendo, tampoco pagan a razón de lo que cobran. Como he dicho antes, que la Comunidad de Madrid, a las personas que atendemos, es a las personas que están en situación de dependencia, y todas tienen un copago único que es 1,37 € la hora. Tengan una pensión muy alta o tengan una pensión muy baja. ¿Por qué? Porque ya están valoradas por la dependencia. Las personas que pertenecen todavía al ayuntamiento, no que les atienda el ayuntamiento de manera directa, sino a través también de otra empresa, ¿no?, subcontratada, pagan a razón de lo que cobren. Nunca creo que pagan más de 4 euros la hora. Creo que son 4 o 5 euros la hora. Pero claro, yo te hablo de la Comunidad de Madrid. La gestión de medicinas y gestión de recetas aquí, en la Comunidad de Madrid, es un tema que hacemos nosotras. Nosotras sí lo hacemos. Nuestros contratos tampoco van enganchados al nombre del usuario al que estamos atendiendo, porque tristemente las personas mayores fallecen
y si falleciera esa persona nos quedaríamos sin trabajo. Porque ahí, claro, porque es así, ¿no? Eso aquí en Madrid desapareció hace muchísimos años, se luchó para ello y desapareció. Son contratos con una jornada laboral X, pero no enganchados a los nombres de los usuarios, porque eso es tremendo. O sea, si estamos vendidas ya de por sí con el nombre del usuario que puede fallecer, ya sería horrible. Y una cosa que te quiero decir, desde todo el cariño, has dicho, cuando viene la chica del SAT, no. Perdona, bueno, me refiero porque, sí, bueno, la técnica. Eso es. Pero no, Eso sí, es. tiene la técnica y Es le verdad viene, claro, 1 hora y media, entonces cualquier cosa pues ya llama porque es que ya tiene que ser la familia y esta mujer vive sola. Claro, a lo mejor es que no sé cómo funciona allí. De todas formas, en Cataluña, no sé exactamente si es en todas las provincias catalanas, lo tienen dividido y lo llaman por islas. Para las personas que necesitan lo que es atención doméstica, lo que es la limpieza de la casa y lo que es la atención personal. Pero no sé si ya son las personas que están valoradas por dependencia o todavía no. Sí, es así, o sea, se valoró por dependencia y después le dieron un grado 2 y entonces después es, o sea, digamos que lo paga y después la empresa se lo devuelve. Pues quizás si se te queda... Pero claro, la técnica me dice que necesita más horas que para que no la ve con 85 años para que esté sola y vive sola. Claro, si se te queda pobre esas horas que tiene, Caterina, si se te queda pobre esas horas que tiene tu abuela, lo suyo es pedir otra valoración a la Junta, no sé, a la comunidad, a quien proceda allí, ¿no? Pedir una valoración de nuevo. Quizás cuando le dieran esa valoración del grado 2 teníais que haber hecho un recurso de alzada porque se queda pobre, ¿no? Si vive sola con esa edad, pues estará muy limitada. Eso, claro. eso es. Sí, Y, fui a Asuntos Sociales a decir, oye, ¿podéis darme alguna hora más? Y dice, no, es que vamos a tardar mucho, me han dicho. No sé. Pues, claro, no, es verdad que ahora con esto de la COVID está todo muy retrasado, ¿eh? Está todo retrasadísimo. Y bueno, alguien ha hablado, todos estáis hablando de pensiones. Quería decir que nosotras tenemos, yo en este caso tengo un contrato de 30 horas semanales, por lo que cotizo un 85,43% del 100%, ¿vale? No cobro un 100%. Esto no es porque yo quiera. Esto no es porque yo quiera. Esto es porque a mí me han contratado de esta manera y casi soy una privilegiada por tener una jornada de 30 horas. Entonces, yo también cuando me jubile, al no cotizar al 100%, necesito más tiempo del que tiene una persona contratada a jornada completa para poder cobrar una pensión, digamos, medio digna. Bien. No pidáis más palabras, por favor, porque son -5 y entonces van a salir las palabras que están pedidas y nada más. Juan Carlos, ¿quieres aportar algo nuevo? No, decirle a Isabel que ánimo, que algún día lo conseguiremos. Bien. José F. López. Sí, hola, buenas tardes. Está muy interesante todo lo que habláis. De todas formas, yo quiero hacer una reflexión. O sea, si nos encontramos con un problema, hacemos un proceso para solucionarlo y no hay manera y volvemos con el mismo proceso y no lo solucionamos, repetir el mismo proceso es un poco estúpido. Habría que buscar otros ángulos, otras miradas. Hay un compañero que ha dicho que el trabajo no es precario. Bueno, a ver, no hay ningún trabajo precario. Yo quiero mucho al compañero que ha dicho esto y aprendo mucho de él. Yo creo que no hay ningún trabajo precario. El que lo precariza es el encargado de exprimir al productor para que haga más productividad todo lo que pueda y pagarle lo mínimo posible. Y todos hemos trabajado en cadena y sabemos que tenemos siempre a alguien dándote collejas. Ese es el que precariza. Entonces, cuando ha dicho una compañera el tema este de las horas y de hacer la trampa y tal, es terrible. Es terrible porque las chicas, cuando incluso camareras de estas de hacer camas en hoteles y tal,
Yo he visto dos que se les ha dado una planta de 40 para hacer todas las camas, teniendo que hacer las auxiliares y además intercalando el cambio de pañales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo he visto ese trabajo esclavizado, ellas hartas, sometidas a estrés, con una presión brutal. 30 segundos. Bien, entonces tendría que decirle también a una compañera que ha dicho que el hombre, a ver, si yo tengo cadenas no le puedo quitar las cadenas a una compañera, no se las puedo quitar. Entonces habría que mirar, las élites extractivas son las que nos aprietan a unos y a otros y a vosotras os tienen muy a gusto en esa lucha, no dejándoos luchar para que no lleguéis a otro punto. Perdón, cedo mi palabra. Gracias a todos. Javier Garzón. Javier. Sí, estaba apretando el este. Voy a ser muy rápido. Las cifras que os voy a dar son unas cifras aproximadas, no son exactamente las reales. Y esto funciona así, e imagino que funciona en todo el Estado. Imaginaros, el Ayuntamiento de Madrid abre el pliego de servicio de atención a domicilio por un monto total de 700 millones de euros. En Madrid tenemos múltiples distritos y lo que hacen, en vez de sacarlo distrito por distrito, se sacan 4 grandes zonas de trabajo. 4 grandes zonas de trabajo. Con lo cual se sacan 4 licitaciones que van entre los 170 millones y los 140 millones, más o menos. Entonces, os hablo de cifras aproximadas, pero para que os hagáis la idea. Primer problema, cuando tú accedes a una licitación pública, lo primero que tienes que hacer es depositar una fianza. Esa fianza suele estar alrededor del 10%. Haciéndolo así, ya has expulsado del mercado de una forma legal a muchísimas otras alternativas, pequeñas o medianas empresas, intentos de que haya un cooperativismo que funcione en el servicio de atención a domicilio. Esa es la verdadera trampa. Entonces pongamos el Ayuntamiento de Madrid, 700 millones de euros. Si una empresa ya entra con que tiene que tener un 10 o un 15% de beneficios, estamos hablando de que estamos detrayendo de la prestación del servicio, unos 90 millones de euros que van al beneficio de la empresa y no a pagar unos sueldos dignos ni aumentar las prestaciones sociales. Este es el truco del sistema. Esto lo podríamos debatir mucho más porque se da en muchísimos campos, ¿vale? Y solo un inciso, Fuencisla, yo no he dicho lo que tú has dicho, ni mucho menos. Es justo todo lo contrario. Quería hacer hincapié en eso porque yo lo que entiendo es que hay que reconocer el valor que tiene el trabajo en los cuidados en el hogar y que coticen por ello. Pero tú puedes ser muy libre de irte a trabajar a otro sitio, pero tú tienes que tener un dinero que te aporte la ley de promoción de autonomía personal para elegir si te quedas en tu casa cuidando a tu familiar o si quieres seguir con tu vida laboral y contratar a otra persona. Como eso no se hace, se da el dinero a las grandes empresas, que ese es el truco, en vez de dárselo al ciudadano. Políticas extractivas. ¿Alguien ha usado el término políticas extractivas? Y es que en eso estamos viviendo ahora mismo. Políticas extractivas. Gracias. Gracias, Javier. Leopoldo. Sí, vamos a ver, una cosa que me llama la atención es si vemos los componentes que estamos hoy en la reunión. Hay una inmensa mayoría de compañeros y desgraciadamente pocas compañeras, ¿no? Entonces habría que preguntarse por qué. Y lo digo porque, sin ánimo de polémica, como dice Enriqueta, que la falta de igualdad es responsabilidad de los hombres que no se comprometen en la lucha por la igualdad de género, yo creo que es una afirmación errónea, sin ánimo de polemizar, porque también podríamos decir que la falta de logros en la justicia social, en la igualdad y en la brecha de género, conseguir aspectos positivos, es por la falta de participación de la mujer en esas reivindicaciones. Entonces, a mí me parece que son hacer afirmaciones que es
culpabilizar al otro género y que no avanzamos en ese camino. Es decir, no se puede culpabilizar de la situación a un género en concreto y menos generalizar, por supuesto. Yo creo que lo importante es luchar por la igualdad, no culpabilizarnos a unos y a otros, sino luchar por la igualdad, luchar contra la brecha de género, pero no buscar responsables específicamente, porque no es verdad que exista esa generalidad. Y la prueba la tenemos aquí, la prueba la tenemos que desgraciadamente a mí me hubiera gustado que hubiera una participación de la mujer mucho mayor en esta reunión de lo que desgraciadamente ha habido, dado que el tema le afecta específicamente. Isabel. Quería decir una cosa, si me permites. Sí, sí. Voy a decir esto, Leopoldo, no estoy nada de acuerdo contigo, pero bueno, que con esto tendríamos no para días, para meses. Para meses. Pero que quede clara una cosa, que en la lucha feminista se tiene como una máxima. Lo que no se nombra no existe. Y esa, desgraciadamente, es la situación. A las mujeres no se las nombra y, por lo tanto, se las invisibiliza. Vamos, ya te digo que esto sería para discutir, pero mucho. Así que mira, si queréis preparamos un día una charla de este tipo. Sí, me parece interesante y sería conveniente, pero no podemos culpabilizar al otro género de forma absoluta y general. Bueno, yo te digo que sí, pero bueno, que ya te digo que cuando quieras lo podemos discutir. Lo podemos discutir cuando quieras, sí. Nada más, bueno, gracias. ¿Podéis intervenir finalmente? Intervención yo, final? Yo quería decir algo, pero si ya no tiene nadie la mano levantada, porque era lo último que... Claro, no, es que, o sea, solo la tienes levantada tú. Vale, pues quería decir que nos encantaría que desaparecieran las listas de espera, porque eso incrementaría la plantilla, que tuviéramos unos contratos más amplios de horas y que la gente esté bien valorada y que tener algún intermediario para poder formular nuestras quejas. Y bueno, muchísimas gracias por la reunión, ha sido súper interesante, estoy encantada y además me encantaría volver a participar en otras más. Muchísimas gracias a todos y quiero decir, por último, que nacemos dependientes y morimos dependientes. Lo que pasa desde que nacemos hasta que morimos, de nosotros y de las demás personas depende de cómo hagamos ese camino. Muchísimas gracias a todos. Bueno. Gracias a ti, guapísima. Bueno. ¿Algo más que decir, Juan Carlos? Sí, Juan Carlos. Nada, agradeceros muchísimo que hayáis contado con nosotros. Me ha gustado mucho, igual que Isabel. Además, está claro que de nuestros mayores y nuestras mayores siempre se aprende. Eso toda la vida. Gracias de verdad. Adelante, Juan Antonio. Sí, reiterar las gracias a Isabel, mi tocaya de Fuenlabrada, y a Juan Carlos por las informaciones que nos han proporcionado, y daros las gracias a todos y a todas los componentes de la reunión que habéis entrado aquí, y deciros que recordaros de alguna forma que el próximo viernes, día 4, tendremos una reunión sobre el tema de abuso de las comisiones bancarias. Os esperamos a todos y, bueno, espero que esta reunión os haya servido para sacaros de dudas. ¿Vale? Nada más. Si tienes algo que decir, Isa. Nada más, darles las gracias a todos los asistentes y a los ponentes y que vamos, que esperamos contar con ellos más veces. Muy bien. Gracias. 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 Buen fin de semana. A los que queréis escuchar, os cuento algo de las comisiones bancarias que me ha pasado hoy. Lo he pasado por el grupo, no sé si lo habéis visto. Es muy interesante. Me acaban de cerrar 2 cuentas en el Banco Sabadell. Vaya. Pero me las han cerrado porque les he puesto 3 reclamaciones. Ah, ya vi el cartel. Por malo. Y directamente me las han cerrado. Así que os digo una cosa y es muy fácil. Cuando os digan que no se puede sacar X dinero por el cajero, que hay que hacerlo por el cajero exterior, o que no puedes hacer un ingreso mínimo de no sé tanto, pedírselo por escrito. A ver si tiene los huevos de dároslo. Y con esa contestación al Banco de España. Y si reclamamos, nos los cargamos. Claro que sí, estoy de acuerdo.
Gracias. Buen fin de adiós. semana. Un beso. Buen fin de semana. Adiós, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Ha sido muy interesante. Gracias a los ponentes. Gracias a vosotros por estar ahí. Gracias. Mil gracias a todos y ya he dejado en el chat mis felicitaciones. Adiós, Isabel. Gracias, Katy. Gracias. Adiós, amor. Seguimos en lucha. Seguimos. Claro que sí. Adiós. Muchas gracias, chicas. A vosotros siempre. Adiós, Ana María, que el otro día no te vi. ¿Qué tal? Bien. ¿El proyecto del hospital cómo va? El de Jaca. Pues allí vamos. Están haciendo cosas que habíamos propuesto y ahora se las apropian como de ellos, buenas. No tienen cara ni nada, madre mía. Siempre pasa eso. Oye, yo creo que independientemente del trabajo que se ha hecho en esta convocatoria,